Está escuchando el podcast de Graceway Crecer a Fondo con Dr. Jeff Adams. Hola amigos, bienvenidos a Crecer a Fondo. Yo soy Jeff Adams y conmigo Karen Kutnick, Carla Ponte. Estamos aquí en la iglesia Graceway en la ciudad de Kansas City, Missouri, sitio del partido entre el Perú y Canadá en la Copa América. Estuvimos hablando de esto la vez pasada, perdonen. Pero el día de hoy, Carla, como siempre digo, hablamos de lo que sea, pero siempre con el fin, como seguidores de Cristo Jesús, de crecer y aprender cosas que nos ayudan en esta vida. Y cuando yo estaba en camino para grabar el día de hoy, recibo un texto de Carla. Y Carla dice, ¿qué tal eso como tema para Carla? ¿Qué me dijiste? Yo le puse de título, lo puse en inglés, pero lo voy a decir en español. Porfa. Creer o creer. Son dos palabras que es lo mismo, pero lo que quise decir es que, voy a comenzar, que escuché un podcast una vez de un señor que estaba hablando de la diferencia entre lo que quiere decir la Biblia cuando dice cree en el Señor Jesucristo y como nosotros usamos la palabra creer, por lo menos en inglés, se usa como si fuera una opinión. I believe que yo creo que debo poner esto aquí o yo creo que quizá, y a veces como una opinión. O sea, ¿es una opinión o es algo que tú en realidad estás confiando? Sí, yo puedo eso? creer muchas cosas. Exacto. Son muchas opiniones, hay muchas verdades para diferentes personas pero en realidad solo hay una verdad. Entonces, pues quise hablar sobre eso porque me acordé de ese podcast y él dio un ejemplo como del evangelio, de qué es confiar en Jesús, de qué es creer en Jesús. Y él dio el ejemplo de, imagínate si estás en el apocalipsis, muchos zombies, así lo puso muy funny, muy divertido, pues. Y entonces está en un edificio y ya lo aseguraste y todo eso y te vas al tope arriba y de momento vienen los zombies y se meten de alguna forma u otra también, se metieron y ya van a llegar y llega un helicóptero y te dice, estamos buscando, tenemos un sitio safe para ti, móntate. ¿Y qué haces tú? ¿Qué haces tú si crees eso? Tú no dices, sí, y te quedas así. No, si tú crees, tú te vas a montar y te vas a ir. Entonces, yo lo escuché y yo dije, wow, o sea, como él dice, porque yo he escuchado a muchas personas que dicen, pues sí, yo creo en Dios y creo. Pero creer resulta en acción. Sí, entonces eso es lo que, si tú crees en algo, te mueve. Si tú crees en algo, tienes resultados en ti. Y por eso estás haciendo lo que yo siempre digo a mis amigas, si tú crees, creo que lo he dicho en el podcast, tú crees que si tú pones el dedo en la estufa cuando está prendida te va a quemar, por eso tú no lo tocas. Creer en algo te mueve a hacer algo. Entonces no es lo mismo decir, yo creo que sí, que tal cosa es tal cosa. ¿Do you? ¿De verdad sí crees eso? Como que porque te mueve a hacer algo y por eso, y mencioné, como dice la Biblia, que dice que la fe sin obra es muerta y a veces quizás piensan como que no, es que las obras te salvan y eso, pero yo siento que como le escribí, es un combo. O sea, sí, ahí estás citando Santiago, que la fe sin obras es muerta, pero a mi juicio, Carla, yo creo que Santiago no tiene nada en mente que tenga que ver con la seguridad de la salvación. Yeah. En el contexto, Santiago simplemente está diciendo lo que has dicho, que si uno cree en Jesús, si uno tiene fe verdadera, entonces obviamente tiene que obedecer de gozo, de gratitud, de todo esto y tiene que actuar, tiene que tener obras. Y Santiago está diciendo, si no tienes esta evidencia, si estás ahí sentada solamente esperando el helicóptero y crees que existe pero no haces nada, y él está ahí. ¿De qué sirve? Y este es el punto de Santiago. ¿De qué sirve tu fe si no resulta en acción, obediencia, resultados? Porque normalmente, exacto, como que cuando tú crees algo, tú lo ves saliendo de alguna forma. O sea, como que tú tienes fe en esto. Y ahorita estaba diciendo, como siempre me acuerdo cuando el pastor Todd habló una vez, creo que fue en el Ministerio de Jóvenes Adultos, él mencionó, habló de la historia de la samaritana y como ella, cuando se dio cuenta que sí era el Cristo, ella fue a buscar agua
y se fue con otro tipo de agua que él dijo, si tú tomas de mi agua, nunca vas a tener sed. Y se fue y dejó el bote, fue a buscar agua y hasta dejó el bote y se fue a compartirlo. O sea, ella tuvo fe y ella hizo algo, o sea, salió de una forma súper rápida, en el mismo momento, ella salió y fue a compartirlo. O sea, la fe, y cuando tú confías de verdad, o sea, esta fe que trae confianza hace algo en ti, que tú quieres hacer esta cosa, tú quieres obedecer, tú quieres, o sea, es como que viene junto, no es como Y que... Karen, ¿qué piensas que Yo estás estoy confundida. escuchando? Con toda honestidad, porque creo que, no sé si es la terminología o qué, pero a veces uno se confunde un poco en lo que es creer, en lo que es la fe, ¿no? En lo que es la confianza, porque, por ejemplo, a veces la gente te dice, no, pero tienes que orar con fe, y tú puedes tener fe, pero no necesariamente porque lo pides con fe va a suceder. No, es cierto, pero tú estás pensando en la aplicación de la fe, no en la fe hablamos, por ejemplo, de la fe cristiana. Ya. ¿Qué es la fe cristiana? Es fe en Cristo Jesús. Entonces, lo que Karen está diciendo, o lo que Carla está diciendo, es que si tú crees en Jesucristo, ¿qué quiere decir esto? Que existió, que vivió, una persona que se llamaba Jesús, que murió en la cruz, todo esto. O sea, uno puede creer intelectualmente, pero no pasa nada. Yeah. Entonces, una cosa No tiene fe. Exacto, sí, como estamos hablando de la fe que salva, la fe de que somos humanos, estamos caídos por el pecado y que nos salva Jesús. Yo creo que Él vino al mundo, murió por mi pecado. Yo creo eso, Él es mi Salvador, tengo una relación y voy a trabajar para Él y voy a obedecerlo. Como que ese tipo de fe. O sea, Entonces, la fe como concepto. Sí. Sí. Sí, se puede decir, como dices, podemos usarlas, y este es el problema, como dices, usamos esas palabras de varias formas. Indistintamente, ¿no? Exactamente, yo creo que sí, creo que va a llover. Claro, Sí. por ejemplo, hay un exjugador que se llama, ay, disculpen amigos que hablen nuevamente de fútbol, pero es el Cuto Guadalupe, y él tiene un podcast, ¿no? Y él tiene una frase chistosísima que él dice, la fe es lo más lindo de la vida, ¿no? Y siempre lo usa en los partidos como diciendo, si yo Espero tengo que ganen. fe que va a ganar mi Exacto. equipo, voy a ganar, pero por ejemplo, si tu equipo no está jugando bien. Pero no siempre ganan. Exacto, Claro. y si tu equipo no está jugando bien, si tú ya ves, para poner nuevamente este caso, ¿no? De que, por ejemplo, tiene que haber un cambio generacional de los jugadores y que por más que los jugadores fueron buenos, ya están, porque Perú y Chile tienen el mismo problema, ¿no? El cambio generacional se tiene que dar porque habían jugadores muy buenos, pero ahora ya ellos están muy mayores para el deporte y entonces tienes que empezar a darle cabida a estos jugadores jóvenes y hacer ese cambio generacional. Entonces tú puedes decir, sí, yo tengo fe en que mi equipo va a ganar, ahí es donde entra mi confusión, ¿no? Pero o de repente idiomáticamente, lingüísticamente utilizamos mal las palabras, pero si no tienes, en el caso de Perú, por ejemplo, como dicen, no hay de dónde, ¿no? Porque, así dicen, ¿no? Porque estamos en la formación de la nueva generación, entonces, ¿cómo ganas? Pero me parece que estamos hablando de dos direcciones Sí. o dos tipos de fe. Por ejemplo, uno puede decir que, bueno, yo tengo fe que Dios me va a bendecir. Entonces, yo estoy recibiendo algo de Dios, o lo que quiero es recibir algo de Dios. Entonces, tengo fe que esto me vaya a pasar, pero no siempre pasa. Exacto. Pero cuando estamos hablando de la fe, del tipo de fe que Carla De dice, confianza. es una fe en algo que ya ha pasado. Ok. No es algo que espero recibir, sino es algo que Cristo hizo. Sí. Y Ella por está lo que hablando de- hizo, eso me afecta. Exacto. Yo siento que ella está hablando de esperanza, de una fe de esperanza. Exacto. Espero que esto pase y yo confío, Señor, que esto pase. Entonces Claro. yo estoy hablando de la fe cristiana, de cómo llegaste a las manos, antes de tú orar que tu equipo gane. Antes de eso, tú tienes una relación con el Señor, estás orándole al Señor. ¿Y por qué? Porque tú confías que Él es tu... O sea, es como la fe
de antes de tener esta Tú esperanza. estás hablando de la fe como el cimiento de lo que ya está en lo que tú tienes que creer para que te lleve a la ejecución de algo. Sí. O sea, como tú estás hablando de lo que no tiene una persona que no cree en el por Señor. eso, como Salvador. la fe como cimiento. Ujú, sí. como la la fe f- que por lo cual tú te salvas, bueno, no tú, como por lo que el Señor te ha salvado, ¿por qué tú eres salva? Cuando hablamos de la fe cristiana, estamos hablando de este conjunto de creencias, doctrinas, Yeah. sobre las cuales nos basamos. El fundamento. Exactamente, pero tú estás hablando de la fe como una esperanza. Ah, ya, ¿Verdad? ok, Sí. sí, sí. Entonces, ahí Pero es- lo usamos indistintamente, ¿verdad? Y por eso quedamos a veces totalmente confundidos, porque usamos esperanza también de varias formas. Y La también- esperanza del creyente es la segunda venida del Señor Jesucristo. No es espero que vaya a llover. Pero la Yeah. misma Biblia dice que la fe, pues, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ejemplo, esa es una fe tipo esperanza. Es otro contexto. Es otro Ah. contexto. Ya. Exactamente. Interesante. O sea, lo usamos para pasado y para futuro. Está pensando como abogada que es. Sí. Pero That's great. estoy segura que detrás de la pantalla nuestros amigos tienen las mismas preguntas. Correcto. No, Probablemente. por eso estamos hablando, precisamente Exacto. por eso. Y- Y por eso estamos tratando de hablar no como teólogos. Exacto, y eso es a lo que voy, porque cualquiera diría, ay, entonces Karen, ¿qué hace hablando del Señor? No, yo a lo que me refiero es que lo que pasa es que se usa indistintamente. Por ejemplo, a mí una vez me Eso. dijeron, y creo que he dado este testimonio antes, ¿no? A mí una vez me dijeron, si tú tienes que tener, para que tú te quedes embarazada, tú tienes que tener fe. Ajá. ¿Verdad? Buen ejemplo. Y yo podía orar con toda la fe del mundo, pero no llegó a suceder, ¿no? O sea, el Señor no permitió, o bueno, en todo caso, como ustedes saben, en pasado dado mi testimonio, yo tuve 2 pérdidas de 2 embarazos. Entonces, sucedió, pero no llegó a concretarse. Entonces, a veces a eso es a lo que voy. Esa es una fe a futuro. Y uno queda con la culpa, la vergüenza que no tuve la fe suficiente. Claro. Exacto, claro. este es el problema. Podrías llegar a tener esa culpa. En mi caso Exactamente. yo comprendí que no, o sea, que no era mi culpa, claro, pasando por un proceso, pero mucha gente puede llegar a creer que no están, como dicen de manera criolla, ¿no? Ora sobre chapitas, ¿no? O sea, flagélate para que tu fe como que se demuestre que estás creyendo, ¿no? Sí. Entonces, por eso es mi confusión. Exactamente, y Carla está hablando de otro contexto, el contexto de Santiago, y Santiago dice que si uno no tiene obras, no tiene fe, su fe está muerta. En este contexto, algunos piensan que la salvación se puede perder o algo así, pero no es el contexto. En este contexto, Santiago está diciendo, si uno cree en Jesucristo como su Salvador, si uno de veras ha puesto su fe en Dios, esto necesariamente tiene que transformar tu vida. Y tiene que resultar en Exacto. obediencia, servicio, todo esto. Tenemos que hacer algo. Pero Yeah. no es el contexto del embarazo, que también, buen ejemplo, buena ilustración, porque así también, en los dos casos, si no hablamos así, Sí. entonces muchas personas quedan con culpa, con vergüenza, porque algunos podrían pensar, por el ejemplo de Santiago, que van a perder su salvación o que tienen que trabajar para ganar la salvación. Yeah. En el ejemplo que tú pones, una persona podría decir que no tuve la fe suficiente y por eso... Para ser sanado, por ejemplo. Exactamente. Por ejemplo, Y Dios se puede sanar, exacto, pero no sucede cada vez. exacto. Ajá. O sea, a veces cuando uno está orando por una persona que esté enferma, no es que esa persona no tenga la fe suficiente. Ni las personas que están a su lado orando. Exacto, exacto. Bueno, qué bueno que lo aclaramos. Porque No, como digo, por eso hablamos y es el propósito de crecer a fondo. Sí, exacto, exacto. Hablar de las cosas de la vida en la realidad de la vida.
en la vida cotidiana. Porque incluso yo pienso que hasta le podría dar a alguien vergüenza hacer esa pregunta, ¿no? Correcto. Y así muchas veces nosotros los líderes espirituales damos esta impresión. ¿Por qué haces esta pregunta? Claro, como tú tienes 45 años en la iglesia y me estás haciendo una pregunta de la fe, ¿acaso eso no es básico? Yeah. ¿Verdad? O sea, pero es como que todo tiene que volver a circular, ¿no? O sea, Correcto, es básico, pero es profundo a la misma vez. O sea, es práctico, es teórico, es bueno en todo sentido. Sí, y yo siento, iba a mencionar también que depende también de las cosas que tú estés pasando. O sea, tú puedes estar en un momento súper bien espiritualmente y todo eso, y luego pasa por unas cosas bien increíbles que tú tienes que regresar a la verdad del Señor y regresar a la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia sobre mí? Y ya que soy, o sea, ¿qué dice que el Señor nunca me deja, que el Señor, ¿sabes? Y todas esas verdades otra vez volvértela a decir, y qué hace eso en ti, ¿sabes? Y yo aprendí mucho de eso también a través de la adoración, porque pues me toca, siempre estoy cantando y eso. Como que cantar estas canciones, no sabes lo mucho que me ayuda repetir estas verdades que ya el Señor nos las dijo, ¿sabes? Como que, yo, o sea, quería mencionar eso, como que la fe, como que la que te salva y de la que hablamos, que no es por obras, pero trae obras. Y también, ¿cómo se vería esto en la vida de un creyente? Y es como que también tener fe y eso, como que creer lo que ya Él dijo de nosotros, que Él está ahí, y todo eso, como que, puedo confiar en esto, y cómo se supone que se vea eso en mi vida y todo eso. Pero sí tiene mucho que ver. Y mi último comentario sería, para mí es muy conmovedor ver la fe de los niños. Para mí es muy conmovedor eso, porque yo siento que ellos te creen, de verdad te creen. ¿Y no es lo que dijo Jesucristo cuando trajeron estos niños a Él? Sí. En su esencia, yo creo que el Señor está diciendo, nosotros queremos que los niños tengan la fe de un adulto. Y Jesús estaba diciendo, no, para ser salvo necesitas la fe de un niño. De un niño. Y creo que eso va aunado al hecho de que cuando uno va haciéndose adulto, va viendo su capacidad. Y al ver su capacidad, a veces va confiando solamente en su capacidad y por eso la pregunta puede sonar muy tonta, como le dije, de lo que yo hice, pero es volver al alma del niño, ¿no? Exactamente. Y es entender también, como decías, que muchas veces uno tiene vergüenza de hacer preguntas o hablar de estas cosas. Y esto es lo que estamos tratando de dar ejemplos de la importancia de hablar como seres humanos. Y siempre ha sido una de las cosas que no sé cuántas veces he dicho esto, que muchas iglesias quieren enseñarnos qué creer Sí. o qué pensar o qué hacer, en vez de enseñar cómo pensar bíblicamente. Y no me digas qué pensar, me explicas cómo pensar bíblicamente. Y cuando nosotros estamos hablando y viendo diferentes puntos de vista, diferentes perspectivas, en este contexto estamos ¿qué? Aprendiendo a pensar. Exactamente, wow. Gracias por acompañarnos, amigos. Aquí estamos para hablar y pensar. Para hacer terapia. Eso. Gracias por estar con nosotros en esta otra sesión de terapia y esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Pero en serio, si esto ha sido algo para darte esperanza, para darte fe, para crecer y crecer a fondo, por favor, comparte este link con tus amigos, con tus familiares. Aquí estamos cada 8 días para hablar de lo que se nos ocurra. Pero aquí estamos, que Dios te bendiga. Hasta la próxima vez.